Las carreteras son territorios solitarios, donde la oscuridad y el silencio se extienden por kilómetros. Para los traileros, el asfalto es su segundo hogar, pero también un umbral hacia lo desconocido. En sus viajes nocturnos, han sido testigos de sucesos inexplicables, apariciones en la niebla, voces que emergen de la radio sin razón aparente, siluetas al borde del camino que desaparecen en un parpadeo. Cada camionero tiene una historia que contar, relatos que hielan la sangre y desafían la lógica. ¿Son simples alucinaciones provocadas por el cansancio o hay algo más acechando en las sombras de la carretera? 5 relatos de terror de traileros. Número 1. Los niños del camino. Esta historia le ocurrió a mi primo Alejandro, quien trabajó por mucho tiempo en la empresa de helados Holanda. Como trailero, recorrió casi todo México transportando mercancías. Él es originario de San Luis Potosí y en una ocasión le tocó hacer un viaje precisamente a su estado para llevar una carga. Aquel día, salió desde la Ciudad de México a las 11 de la noche con el objetivo de llegar a su destino alrededor de las 5 de la mañana. Como siempre, antes de partir, revisó minuciosamente el remolque, luces, frenos, niveles de líquidos, llantas y combustible. Todo estaba en orden, así que emprendió el camino sin contratiempos. Llevaba aproximadamente 3 horas conduciendo cuando sintió que la caja del tráiler comenzó a moverse de manera extraña, como si bailara sobre el asfalto. De inmediato, se orilló y descendió del vehículo para inspeccionar. Como todo buen trailero, llevaba consigo una linterna y un bate, herramientas indispensables para cualquier imprevisto en carretera. Al revisar las llantas, descubrió que una estaba en mal estado. La primera sensación que le invadió fue preocupación. Estaba en medio de la nada, completamente solo, y tenía que cambiar la llanta por su cuenta. No había alternativa, así que se puso manos a la obra. Bajó sus herramientas y comenzó a trabajar lo más rápido posible. Fue entonces cuando de repente notó que un niño se acercaba. Lo miró sorprendido y preguntó: ¿Y tú? ¿De dónde saliste? Antes de obtener respuesta, otros 2 niños aparecieron detrás del primero. Alejandro se quedó atónito, pero lejos de sentir miedo, una extraña sensación de alivio lo envolvió. ¿Qué hacen aquí a esta hora?, les preguntó desconcertado. Uno de ellos le respondió con voz tranquila: «Te ayudamos». «¿Cómo que me ayudan?», contestó Alejandro aún más sorprendido. «¿No tienen casa? ¿Dónde viven?». «Allá, tras la lomita», dijo el niño señalando con su pequeña mano. Los 3 niños parecían completamente normales. Nada en ellos le parecía fuera de lo común. Insistieron tanto en ayudarle que finalmente obtuvo. Con su apoyo, terminó el trabajo mucho más rápido de lo que esperaba. Agradecido, decidió recompensarlos. Abrió el compartimiento de la carga y sacó 3 helados de los más grandes que tenía. Se los entregó con una sonrisa. «Gracias por acompañarme y ayudarme», les dijo. Los niños tomaron los helados y tras despedirse, se alejaron lentamente hasta que sus figuras se fueron perdiendo en la oscuridad. Pero Alejandro se quedó inquieto. ¿Cómo era posible que 3 niños estuvieran en medio de la carretera a esa hora? Algo no le cuadraba. Decidió seguirlos a cierta distancia para ver hacia dónde se dirigían. Caminó unos 50 metros entre la maleza, iluminando el camino con su linterna. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Frente a él, en un claro del terreno, había 3 tumbas, y sobre cada una de ellas descansaba un helado. Los niños que lo habían ayudado no estaban vivos. A pesar de la impactante revelación, Alejandro no sintió miedo, sino un profundo alivio. En su interior estaba convencido de que aquellos niños no eran espíritus malignos, sino ángeles que aparecieron para auxiliarlo en un momento de necesidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fueron almas errantes o pequeños ángeles que lo protegieron aquella noche? Relato contado por José Pérez. Número 2. El viaje de pesadilla. El padre de mi hija es operador de camión. Cuando aún no teníamos a la niña,
Solía acompañarlo en sus viajes dentro de la ciudad. Un día, le asignaron un traslado fuera de la ciudad, pero relativamente cerca, y me propuso que lo acompañara. «Vamos», me dijo. «Solo es un viaje de ida y vuelta en unas 4 horas». Era jueves y yo trabajaba de lunes a viernes, así que acepté sin pensarlo mucho. Sin embargo, jamás imaginé que sería el peor viaje de nuestras vidas. Aquel día hacía mucho calor. Salimos de casa alrededor de la 1 de la tarde y a medio camino el camión comenzó a calentarse. A diferencia de los tráilers que solía manejar, en esta ocasión llevaba un camión más pequeño, de esos en los que hay que levantar toda la cabina para revisar el motor. Como no sabía nada de mecánica, me limité a bajar con él cada vez que se detenía para revisar el problema. Él bajaba a echarle agua y esperábamos a que se enfriara antes de continuar. El trayecto se convirtió en un calvario. Avanzábamos un tramo. El camión se sobrecalentaba y teníamos que detenernos otra vez. Así, entre fallas y retrasos, la noche nos atrapó en plena carretera. La oscuridad era absoluta. Mirara hacia donde mirara no se veía nada, solo sombras profundas devorando el paisaje. Me sentí inquieta, vulnerable en medio de aquella oscura noche. Para evitar accidentes, mi pareja decidió prender unas maderas que encontró cerca del camino, esperando que el resplandor sirviera como advertencia para los vehículos que pasaran. Mientras él se dirigía a la parte trasera del camión para encender la fogata, yo me quedé solo en la cabina. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido era leve al principio, un pequeño golpe sobre la tierra. Luego, otro y otro, como si alguien estuviera arrojando piedras cerca de mí. Intenté ignorarlo, convencida de que podía ser mi imaginación o algún animal entre la maleza, pero los golpes continuaron. Tomé mi celular y encendí la linterna enfocando hacia los arbustos. Nada, no había nadie. Sin embargo, las piedras seguían cayendo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. En ese momento, mi pareja volvió apresuradamente. Su expresión era tensa, alterada. «Vámonos, súbete ya», me ordenó sin darme ninguna explicación. No dudé ni un segundo. Subí al camión de inmediato y arrancamos. Finalmente, llegamos a nuestro destino la mañana del viernes. Entregamos la carga y emprendimos el regreso, pero las fallas mecánicas no cesaron. Tuvimos que detenernos infinidad de veces, avanzando a paso lento y con la desesperación de no saber si lograríamos llegar a casa. El viaje fue una pesadilla. Estábamos agotados, sucios y hambrientos. Apenas comíamos algo rápido cuando podíamos. La situación se volvió insostenible cuando, al quedarnos sin agua, encontramos un viejo molino de viento en el camino. De allí sacamos agua para beber y hasta aprovechamos para asearnos un poco. Cuando por fin alcanzamos un poblado, decidimos dejar el camión en un taller y tomar un autobús de regreso a la ciudad. Llegamos a casa hasta el sábado. Fue tal la desesperación de mi pareja que apenas pusimos un pie en la ciudad, renunció a su trabajo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos mencionó lo ocurrido aquella noche en la carretera. Pero un par de años después, mientras conversábamos con unos amigos, el tema salió a la luz. Esa vez que nos quedamos varados en la carretera, comenzó a contarlo con un tono serio y sombrío. Cuando fui a prender la fogata, lo vi. Lo miré con sorpresa. «¿A quién viste?» «Al diablo», susurró. Me quedé helada. Según su relato, cuando se alejó a buscar las maderas y encender el fuego, vio una figura enorme, de apariencia musculosa, con una presencia abrumadora. Estaba allí, observándolo en la oscuridad. Fue por eso que volvió corriendo y me dijo que nos fuéramos de inmediato. No podía creer lo que estaba escuchando. Con el corazón acelerado, le confesé lo que yo había experimentado en la cabina: las piedras cayendo, la sensación de ser observada, la presencia invisible acechando desde la maleza. Nos miramos en silencio, aterrados. Nunca nos habíamos contado lo que vivimos aquella noche. Él no me lo dijo en su momento porque pensó que me asustaría. Yo no le mencioné nada porque temí que me tomara por loca. Pero ahora sabíamos la verdad. Esa noche, en la carretera no estábamos solos. Relato anónimo.
Número 3. El anciano del camino. Mi primo es trailero y, debido a su trabajo, pasa largas horas recorriendo las carreteras del país, tanto de día como de noche. En una ocasión, le asignaron un viaje a Ciudad Juárez para hacer unas entregas y tenía que regresar a la Ciudad de México en un tiempo determinado. El trayecto era largo y agotador, así que en un punto del camino decidió detenerse en una cocina de carretera para comer algo y recuperar energías. Mientras disfrutaba de su comida, notó a un hombre mayor sentado cerca de la entrada. Su aspecto era extraño. Su piel parecía desgastada, casi como si se le desprendiera en algunas partes. Tenía una mirada profunda y enigmática que le provocó cierto escalofrío. El anciano se acercó y con voz pausada le pidió un favor. «Joven, ¿podría llevarme a mi pueblo?», preguntó con una expresión seria. Mi primo, aunque sorprendido, accedió. Sin embargo, le advirtió que tenía que llegar a Ciudad Juárez a una hora específica y que iba con algo de retraso. «No te preocupes», respondió el anciano. «Yo te ayudaré a llegar a tiempo». Sus palabras lo inquietaron, pero no quiso parecer descortés. Subió al camión y el hombre tomó asiento a su lado. Apenas retomaron el camino, el anciano le dio una indicación inesperada. «Cuando yo te diga que aceleres, acelera. Cuando te diga que disminuyes la velocidad, hazlo sin preguntar». A lo largo del trayecto, el viejo le repetía esas instrucciones. Aceleraba en algunas curvas donde normalmente se debería reducir la velocidad, y en tramos rectos, donde podía avanzar sin problemas, le indicaba que fuera despacio. Mi primo no entendía la lógica de aquellas órdenes, pero por alguna razón sentía la necesidad de obedecer. Antes de llegar a Ciudad Juárez, el anciano le pidió que lo dejara en un punto solitario del camino. Al detenerse, mi primo supervisó los alrededores. No había casas, ni luces, ni señales de algún poblado cercano. Solo unos árboles secos se mecían con el viento. «Aquí es donde vivo», dijo el anciano señalando hacia la nada. Con una sonrisa extraña, el hombre le agradeció y antes de alejarse, le aseguró que llegaría bien a su destino. Mi primo lo vio desaparecer entre la penumbra y aunque la sensación de inquietud no lo abandonó, retomó su camino sin mirar atrás. Lo más extraño ocurrió cuando llegó a Ciudad Juárez. Al revisar la hora, descubrió que había llegado 4 horas antes de lo planeado. Aquel viaje, que era imposible hacer en tan poco tiempo, lo había completado como si hubiera tomado un atajo invisible. Cuando regresó a la Ciudad de México, contó lo sucedido a sus compañeros de trabajo. Uno de ellos, intrigado, le preguntó dónde había conocido a aquel misterioso anciano. «En una cocina de carretera», respondió mi primo. Su compañero propuso ir a preguntar en el mismo lugar. La curiosidad los llevó de vuelta a aquella cocina, donde mi primo habló con los encargados y les preguntó si recordaban haberlo visto con un hombre mayor. La respuesta lo dejó sin aliento. «Claro que nos acordamos de ti», dijo uno de los empleados, «pero tú estabas solo. En ningún momento hablas con nadie. De hecho, nos parecía raro porque, mientras comías, parecías estar platicando con el aire». Mi primo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si él no había ido acompañado, entonces, ¿con quién había viajado? Los tráileros ven cosas inexplicables en la carretera, y aquella noche, sin duda, él fue testigo de algo que desafiaba toda lógica. Relato contado por Stephanie Musol. Número 4. El pasajero fantasma. Mi esposo, operador de tráiler, me ha compartido muchas anécdotas de la carretera, pero hay una en particular que, hasta el día de hoy, lo llena de asombro e incertidumbre. Ocurrió hace 2 años, durante una de sus largas jornadas de viaje. En plena noche, mientras avanzaba por una carretera envuelta en una espesa neblina, distinguió a lo lejos unas luces intermitentes y a medida que se acercaba, descubrió un tráiler volcado fuera del camino. La escena era caótica. El vehículo estaba gravemente dañado y los restos del impacto se esparcían por el asfalto. Justo en ese momento, vio cómo una figura emergía con dificultad desde la cabina destrozada. Se trataba de un hombre, evidentemente herido,
con el rostro desencajado por el dolor y la desesperación. Se sujetaba una pierna, cojeando, con múltiples golpes visibles en su cuerpo. Movido por su instinto y su sentido de responsabilidad, mi esposo detuvo el camión y bajó de inmediato para ayudarlo. Al acercarse, el hombre le explicó, con voz entrecortada, que la densa neblina lo había desorientado, lo que provocó que perdiera el control del tráiler y se saliera del camino. Viendo la gravedad de sus heridas, mi esposo lo ayudó a subir a su camión y decidió llevarlo hasta el siguiente poblado, a unos 20 kilómetros de distancia, donde podría encontrar asistencia médica. La noche era gélida, así que, en un acto de solidaridad, le dio 2 chamarras para protegerlo del frío y algo de dinero para que pudiera costar su traslado a un hospital cercano. Después de dejarlo en el pueblo, mi esposo continuó con su ruta, pero horas más tarde, al regresar por el mismo camino, sintió la necesidad de detenerse en la caseta de peaje justo antes del lugar donde había ocurrido el accidente. Decidió preguntar por el tráiler volcado y el estado del conductor al personal de la caseta. La respuesta que recibió lo dejó helado. Le informó que el accidente había sido fatal y que el conductor había muerto en el acto. Su cuerpo ya había sido retirado por las autoridades y lo único que quedaba en el sitio era el tráiler destruido, a la espera de ser remolcado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible? Él mismo había llevado a aquel hombre, le había hablado, le había dado su ropa y dinero, pero si el conductor había fallecido al instante, entonces, ¿a quién había ayudado realmente? Tembloroso, subió de nuevo a su tráiler y aceleró sin mirar atrás. Durante el resto del viaje, no dejó de pensar en lo ocurrido. Aún hoy, cuando recuerda aquella noche, las mismas preguntas lo atormentan. Era un espíritu en busca de ayuda. ¿Qué pasó con la chamarra y el dinero? ¿Y si nunca hubiera detenido su camión? Este relato sigue siendo un misterio sin respuesta, una experiencia que desafía la lógica y deja en el aire un enigma que jamás podrá resolver. Relato anónimo. Número 5. El Nahual de la Noche. Entre los años 2007 y 2011, trabajé en una empresa dedicada a realizar estudios en las carreteras de la República Mexicana. Gracias a ese empleo, tuve la oportunidad de conocer lugares que jamás imaginé visitar, pero también fui testigo de sucesos que desafiaban toda lógica. Algunos podrían decir que son meras ilusiones o relatos exagerados, pero yo sé lo que vi. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en la carretera que conecta Los Mochis con Navojoa. Era alrededor de las 11 de la noche y mi compañero conducía mientras yo iba de copiloto. Circulábamos por un tramo donde los carriles se separaban y en medio de ambos había una cuneta. De repente, en el rabillo del ojo, distinguió una figura moviéndose en la oscuridad. Por el resplandor de los faros de la camioneta, alcancé a ver claramente a alguien corriendo junto a la cuneta. Llevaba una playera roja y pantalones cortos de mezclilla. Al principio pensé que se trataba de algún transeúnte perdido, pero cuando miré por el retrovisor del lado de mi compañero, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquella figura seguía corriendo a la par de la camioneta, sin esfuerzo, como si fuera capaz de igualar nuestra velocidad sin dificultad. No dije nada. Tal vez fue el miedo o la incredulidad, pero preferí guardar silencio. Lo único que noté fue cómo mi compañero apretó los labios y aceleró poco a poco, alejándonos de aquella presencia. Cuando finalmente llegamos a Navojoa y nos preparamos para descansar, mi compañero rompió el silencio con una pregunta que me quedó helado. ¿Viste algo en la carretera? Me quedé atónito. No esperaba que él mencionara lo sucedido, pero tras unos segundos de duda asentí. Sí, vi a un hombre corriendo a nuestro lado. Él suspiró, como si aquella respuesta fuera la confirmación de algo que ya sabía. No eres el único, dijo con calma. No es la primera vez que veo cosas así, y créeme, tampoco será la última. En carreteras rurales y poco habitadas, es común encontrarse con presencias extrañas. Con el tiempo te acostumbrarás. Su tono era serio, casi resignado.
Me explicó que en los caminos solitarios hay que estar siempre alerta, no solo por los peligros físicos, sino también por aquello que no pertenece a este mundo. Algunas veces puede tratarse de un espíritu errante, otras de un nahual, o incluso de algo peor. Esa fue la primera vez que presencié algo así en la carretera, pero no sería la última. A lo largo de los años, fui testigo de más sucesos que desafiaban cualquier explicación lógica, y aunque la razón me dice que son solo alucinaciones del cansancio, mi instinto me susurra que hay cosas en el camino que es mejor no intentar comprender. Relato contado por Alberto Sánchez. Los relatos de terror contados por traileros han trascendido el tiempo, pasando de una generación a otra, alimentando el misterio de los caminos nocturnos. Algunos creen que son meras leyendas, cuentos para amenizar el trayecto, mientras que otros aseguran haber vivido experiencias que desafían toda explicación. Ya sea verdad o ficción, una cosa es segura. Cuando la noche cae y la carretera se torna solitaria, nunca se sabe qué puede estar guardando en la penumbra. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.